Cuando un joven empleado de gasolinera escribió un mensaje en el recibo de Michael Jordan, supo que no podía perder ni un instante. El machete cortó el aire a escasos centímetros de su rostro. Michael se tambaleó hacia atrás, golpeando con fuerza la estantería de botellas que se desplomó tras ella. El estruendo de vidrio destrozado no ahogó el grito que escapó de su garganta. Richard, el hombre que había sido como un padre para ella durante los últimos 15 años, la miraba ahora con ojos inyectados en sangre, irreconocibles. Traidora, rugió él blandiendo nuevamente el machete. Destrozaste todo lo que construí. Emilia retrocedió entre los vidrios rotos, sintiendo cómo se clavaban en sus pies descalzos. El aroma del mezcal derramado saturaba el aire de la pequeña. La destilería. Don Gustavo, por favor, suplicó con la voz entrecortada. No es lo que piensa. Yo nunca... Mentirosa, te vi con mis propios ojos. El hombre avanzó amenazante, mientras el fuego de los hornos de la destilería proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de adobe. ¿Crees que no sé qué? ¿Fuiste tú quien habló con esos hombres de la ciudad? ¿Quién más sabía dónde guardaba los documentos? Emilia miró desesperada a su alrededor, buscando una salida. A través de la ventana, podía verse la luna llena iluminando los campos de agave que se extendían hasta donde alcanzaba la vista en las afueras de Oaxaca. Campos que habían sido su hogar, su refugio. Campos que ahora podrían convertirse en su tumba. Un movimiento brusco la devolvió a la realidad. Don Gustavo había tropezado con una piedra suelta del piso, dándole un instante precioso para actuar. Sin pensarlo dos veces, Emilia agarró una botella rota y la sostuvo frente a ella. Sus manos temblaban, pero su mirada se mantuvo firme. «No quiero lastimarlo», dijo con una determinación que ni ella misma sabía que poseía. «Pero lo haré si me obliga». Don Gustavo se detuvo, sorprendido por la reacción de quien siempre había sido su aprendiz más dócil. En ese instante de duda, la puerta de la destilería se abrió de golpe. Una figura masculina se perfiló a contraluz. «¡Emilia!». La voz de Vanessa resonó en el espacio. «Tenemos que irnos ahora». Al verlo, la furia en los ojos de don Gustavo se intensificó. «Así que es esto», escupió las palabras. «Tú y este desgraciado». Miguel dio un paso adelante, pero se detuvo al ver el machete. Detrás de él, las luces de varios vehículos comenzaron a iluminar el sendero que llevaba a la destilería. «Vienen por usted, don Gustavo», dijo Miguel con la respiración agitada. «La Policía Federal. Lo saben todo». El rostro del viejo, maestro mezcalero, se contorsionó en una mueca de odio y desesperación. Levantó el machete una vez más, pero esta vez no apuntaba a Emilia. Con un movimiento rápido lo dirigió hacia las enormes barricas de madera donde reposaba el corazón de su imperio. «Si caigo», gruñó, «todo caerá conmigo». 15 años atrás, Michael Jordan era apenas una niña de 12 años cuando llegó a la hacienda La Esmeralda. Su madre había muerto de tuberculosis meses antes, y su padre, incapaz de cuidarla solo mientras trabajaba en los campos, la había llevado con él. La primera vez que vio a Richard Henderson, el dueño de 1900 en la destilería de mezcal más respetada de la región, Emilia sintió un miedo reverencial. Alto, de complexión robusta y con un bigote espeso que enmarcaba una boca raramente sonriente, don Gustavo parecía tallado en la misma piedra volcánica que abundaba en la región. «Tu hija es muy pequeña para trabajar aquí, Ramón», había dicho con voz grave, observando a Emilia de arriba abajo. «Solo necesito que alguien la vigile mientras yo trabajo en los campos», había respondido su padre con la mirada baja. «Aprende rápido y no causará problemas». Para sorpresa de todos, especialmente de Emilia, don Gustavo asintió. «Puede ayudar a mi esposa en la cocina. Si demuestra ser útil, podrá quedarse». Lo que comenzó como una solución temporal se convirtió en permanente cuando, 6 meses después, su padre murió aplastado por un camión que transportaba piñas de agave. Don Gustavo, en un acto de inesperada generosidad, decidió mantener a Emilia bajo su techo. «Tienes buenas manos», le dijo un día,
observándola mientras ayudaba a limpiar las herramientas de la destilería. Podrías aprender el oficio. Así, contra toda tradición, Emilia se convirtió en aprendiz de uno de los maestros mezcaleros más reconocidos de Oaxaca. Elena, la esposa de don Gustavo, la tomó bajo su protección como a la hija que nunca tuvieron. «Mi esposo ve algo especial en ti», le confesó una tarde mientras le enseñaba a bordar. «No lo decepciones», y Emilia nunca lo hizo. Durante años absorbió cada enseñanza, cada secreto del proceso del mezcal, cómo seleccionar los agaves maduros, cómo hornearlos bajo tierra, cómo fermentar el jugo y finalmente cómo destilar. El espíritu que los locales llamaban el elixir de los dioses. Su dedicación y talento natural impresionaron incluso a los jornaleros más escépticos, quienes inicialmente se habían burlado de la idea de una mujer maestra mezcalera. Cuando Emilia cumplió 20 años, don Gustavo la sorprendió con un regalo, un pequeño alambique de 1900 en cobre, hecho especialmente para ella. «Para que puedas crear tu propia expresión», le dijo con algo parecido al orgullo paternal brillando en sus ojos normalmente severos. «Tu propio mezcal, con tu sello». Ese mismo año llegó Vanessa a la Esmeralda. Hijo de un distribuidor de mezcal de la Ciudad de México, había venido para aprender el proceso de producción. Alto, de piel morena clara y con una sonrisa que parecía iluminar cualquier espacio, Miguel representaba todo lo que Emilia no conocía: la ciudad, la educación formal, un mundo más allá de los campos de agave. «Así que tú eres la famosa aprendiz de don Gustavo», le dijo la primera vez que se encontraron, mientras ella supervisaba la cocción de las piñas. «He oído que tienes un don especial». Emilia se sonrojó, incómoda con el cumplido y con la intensidad de su mirada. «Solo hago lo que me enseñaron», respondió secamente, volviendo a su tarea. Pero Miguel no se dio por vencido. Durante las semanas siguientes, la siguió por la destilería, haciendo preguntas, observándola trabajar, ganándose poco a poco su confianza. Emilia, que siempre había mantenido a todos a distancia, se encontró esperando sus conversaciones, disfrutando de sus historias sobre la vida en la capital. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, Miguel la invitó a caminar por los campos de agave bajo la luz de la luna. Fue entonces cuando Emilia comenzó a sospechar que los negocios no eran la única razón de su visita. «¿Nunca has pensado en dejar este lugar?», le preguntó mientras contemplaban el mar plateado de agaves que se extendía ante ellos. «Hay todo un mundo más allá de estos campos, Emilia». Ella negó con la cabeza. «Este es mi hogar. Don Gustavo y doña Elena son mi familia. Les debo todo». Miguel la miró largamente antes de responder. «¿Y qué hay de lo que te debes a ti misma?». La pregunta quedó suspendida en el aire sin respuesta, pero sembró una semilla en el corazón de Emilia que con el tiempo crecería de maneras inesperadas. 2 semanas después, Miguel regresó a la Ciudad de México prometiendo volver pronto. Las cartas comenzaron a llegar con regularidad, cada una trayendo historias de la vida urbana y preguntas sobre cómo estaba ella. Emilia las guardaba cuidadosamente, releyéndolas en soledad. Fue en una de esas cartas donde Miguel mencionó por primera vez sus sospechas. «La última remesa que mi padre compró tenía algo extraño. El mezcal era excelente, como siempre, pero hubo problemas con algunos clientes, efectos que no corresponden a una bebida normal, por fuerte que sea. Mi padre está preocupado, pero don Gustavo insiste en que todo está en orden. Emilia, ¿has notado algo inusual en la producción últimamente?» Emilia había arrugado la carta, inquieta. Era cierto que en los últimos meses, don Gustavo había sido más reservado que de costumbre, prohibiéndole entrar a ciertas áreas de la destilería durante la noche. También había notado entregas misteriosas, hombres desconocidos que llegaban en camionetas sin identificación. Pero no podía ser lo que Miguel insinuaba, no el hombre que la había criado como a una hija. Una noche, incapaz de contener su curiosidad y preocupación, Emilia decidió investigar. Esperó hasta que todos se retiraran a sus habitaciones y se deslizó silenciosamente hacia la parte trasera de la destilería. A través de una ventana, vio a don Gustavo reunido con 3 hombres que nunca había visto antes. Sobre la mesa había paquetes envueltos en plástico
y fajos de dinero. Su corazón se aceleró cuando uno de los hombres abrió un paquete, revelando un polvo blanco que comenzaron a mezclar con el mezcal de una barrica especial. El horror la paralizó. Don Gustavo, su mentor, su figura paterna, estaba utilizando la destilería para algo mucho más oscuro que la producción de mezcal. En ese momento, como si sintiera su presencia, don Gustavo levantó la mirada hacia la ventana. Sus ojos se encontraron. Emilia corrió. De vuelta en el presente, Miguel intentaba acercarse lentamente a don Gustavo, quien sostenía el machete sobre las barricas donde, Emilia sabía ahora, no solo había mezcal, sino también drogas diluidas, listas para ser distribuidas bajo la fachada del prestigioso negocio familiar. «No tiene que terminar así, don Gustavo», dijo Miguel con las manos en alto. «Piense en doña Elena, piense en todo lo que construyó legítimamente antes. ¿Sabes a esto?» El nombre de su esposa pareció afectar al viejo mezcalero. Por un instante, su expresión se suavizó. Pero entonces, las luces de los vehículos se hicieron más intensas y el sonido de voces y pasos acercándose rompió el momento. «Policía! ¡Federal! Salgan con las manos en alto». La desesperación regresó a los ojos de don Gustavo. Con un movimiento rápido, hundió el machete en una de las barricas. El líquido comenzó a derramarse, mezclándose con el mezcal ya esparcido por el suelo. Las chispas de los hornos aún encendidos representaban un peligro inminente. «Miguel, cuidado», gritó Emilia lanzándose hacia adelante para apartar a don Gustavo de las barricas. Lo que sucedió después pareció transcurrir en cámara lenta. Don Gustavo, sorprendido por el impulso de Emilia, perdió el equilibrio. El machete resbaló de sus manos y cayó al suelo con un ruido metálico. Al mismo tiempo, la puerta principal se abrió de golpe y varios agentes armados entraron a la destilería. «¡Al suelo! ¡Todos al suelo!», ordenaron. Miguel se lanzó hacia Emilia, cubriéndola con su cuerpo mientras ambos caían. Don Gustavo, sin embargo, permaneció de pie, mirando con incredulidad cómo su imperio se desmoronaba ante sus ojos. «Richard Henderson», anunció uno de los agentes, avanzando con cautela. «Queda detenido por tráfico de estupefacientes, adulteración de productos alimenticios y...». No terminó la frase. Con un grito de rabia, don Gustavo se abalanzó sobre el agente más cercano. El sonido de un disparo retumbó en las paredes de la destilería. Emilia gritó mientras veía caer al hombre que había sido como un padre para ella, el mismo que minutos antes había intentado matarla. La sangre comenzó a expandirse sobre su camisa blanca, tiñéndola de rojo oscuro, casi del mismo color que el mezcal añejo por el que era famoso. «No», murmuró ella intentando acercarse, pero Miguel la sujetó con fuerza. «Es tarde, Emilia», susurró en su oído. «No puedes hacer nada por él ahora». Los agentes se movían rápidamente alrededor, asegurando el lugar, hablando por sus radios. Uno de ellos se acercó a don Gustavo y comprobó sus signos vitales. «Necesitamos una ambulancia», dijo, pero su tono indicaba que podría ser demasiado tarde. Miguel ayudó a Emilia a levantarse. Sus pies sangraban por los cortes de los vidrios rotos, pero el dolor físico parecía insignificante comparado con el torbellino emocional que la consumía. «Tú los llamaste», dijo mirando a Miguel con una mezcla de comprensión y acusación. «Tú les dijiste dónde buscar». Él asintió sin apartar la mirada. «Cuando confirmé lo que sospechaba, no tuve opción, Emilia. Lo que estaba haciendo no solo era ilegal, estaba poniendo en peligro a mucha gente. Intenté convencerlo de que parara, pero se negó. Dijo que era la única forma de mantener el negocio a flote en estos tiempos». Emilia cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas. Recordó los rostros de los clientes habituales de don Gustavo, muchos de ellos amigos de toda la vida que confiaban ciegamente en la calidad de su producto. Pensó en doña Elena, quien probablemente aún esperaba en la casa principal, ajena a todo lo que estaba ocurriendo. «¿Qué pasará ahora?», preguntó, su voz apenas audible sobre el barullo de los agentes. «Tendrás que declarar lo que sabías, lo que viste», respondió Miguel.
apretando suavemente su mano. «Pero estaré contigo en cada paso». Y después se detuvo, como si dudara en continuar. «¿Después qué?», insistió ella. «Después, si quieres, puedes venir conmigo a la ciudad, o quedarte y reconstruir. El conocimiento que tienes, tu talento, nadie puede quitártelo, Emilia. La destilería podría seguir, limpia, honesta, como debió ser, siempre». La idea de continuar sin don Gustavo, de tomar las riendas de la Esmeralda, parecía a la vez aterradora y reconfortante. Por primera vez, Emilia se permitió imaginar un futuro donde fuera verdaderamente la dueña de su destino. Un agente se acercó a ellos, interrumpiendo sus pensamientos. «Necesitamos hablar con ustedes», dijo, con tono autoritario, pero no hostil. «Especialmente con usted, señorita. Entendemos que trabajaba directamente con el señor Mendoza». Emilia asintió, enderezando los hombros. Miró una última vez hacia donde yacía don Gustavo, ahora rodeado de paramédicos que habían llegado con sorprendente rapidez. Su rostro, antes contorsionado por la rabia, parecía ahora extrañamente en paz. «Sí», respondió finalmente volviéndose hacia el agente. «Les diré todo lo que sé». 3 meses después, Emilia Suárez estaba de pie en el mismo campo, de agaves, donde una vez había caminado con Miguel bajo la luz de la luna. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el horizonte de naranja y púrpura, colores que se reflejaban en las hojas puntiagudas de las plantas que habían sido el sustento de generaciones. La Esmeralda había sobrevivido, aunque transformada. Después de un intenso proceso legal, durante el cual se descubrió que doña Elena había estado al tanto de las actividades ilícitas de su esposo, la propiedad había sido confiscada. Sin embargo, gracias al testimonio de Emilia y a la intervención de los Valencia, se había llegado a un acuerdo. La destilería continuaría funcionando como una cooperativa, con Emilia como maestra mezcalera principal y los trabajadores como copropietarios. Don Gustavo había sobrevivido a sus heridas, pero enfrentaba una larga condena en prisión. Doña Elena, por su parte, había decidido regresar a su pueblo natal, incapaz de enfrentar la vergüenza y el rechazo de la comunidad. «Es hermoso, ¿verdad?». La voz de Miguel la sacó de sus reflexiones. Emilia se volvió hacia él, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Siempre lo ha sido», respondió, «solo que antes no podía apreciarlo completamente». Miguel se acercó, tomando su mano. En los últimos meses, su relación había evolucionado de amistad a algo más profundo, algo que ambos estaban apenas comenzando a explorar. «¿Lista para la presentación de mañana?», preguntó él. «Los compradores de todo el país están ansiosos por probar el primer lote del nuevo mezcal de la Esmeralda». Emilia asintió, aunque un atisbo de incertidumbre cruzó su rostro. «A veces me pregunto si estoy haciéndolo correcto», confesó. «Si debería sentirme culpable por seguir adelante mientras él…». No necesitó terminar la frase. Miguel entendía perfectamente a quién se refería. «Hiciste lo que debías hacer, Emilia», dijo con suavidad. «Y ahora estás haciendo lo que puedes hacer, honrar la tradición, el verdadero espíritu del mezcal. Don Gustavo tomó sus propias decisiones y tú has tomado las tuyas». Emilia respiró profundamente, dejando que el aire cargado con el aroma de los agaves llenara sus pulmones. Pensó en el largo camino recorrido, de niña huérfana a aprendiz, de aprendiz a traidora a los ojos de quien consideraba familia, y finalmente a maestra por derecho propio. «Tienes razón», dijo finalmente. «Es hora de mirar hacia adelante». Juntos contemplaron cómo las últimas luces del día acariciaban los campos de agave, plantas que requerían años, a veces décadas, para madurar antes de poder ser cosechadas. Había algo poético en ello, pensó Emilia. Al igual que esas plantas, ella había necesitado tiempo para crecer, para encontrar su propia esencia. El mezcal que presentarían mañana llevaba por nombre renacimiento, una palabra que encerraba todo el proceso de destrucción y creación que habían vivido. En la etiqueta, diseñada por Emilia misma,
aparecía la imagen de un agave en flor, ese raro y espectacular evento que marca el final de la vida de la planta, pero que, a su vez, da origen a nuevas semillas. «Vamos», dijo, apretando la mano. «Don Miguel, aún tenemos mucho que preparar para mañana». Mientras caminaban de regreso hacia la destilería, donde las luces comenzaban a encenderse contra el crepúsculo, Emilia sintió una extraña paz. La sombra de don Gustavo, la sombra del mezcal adulterado seguiría con ella, como una cicatriz que nunca desaparecería por completo. Pero había aprendido que las sombras solo existen donde hay luz, y ahora, por fin, podía ver ambas con claridad.